Hola, buenas tardes. Voy a hacer este video porque por publicaciones de mis redes sociales y preguntas que me han hecho a raíz de ellas sobre nuestro viaje a Brasil, cómo fue nuestra experiencia y cómo ha sido nuestra vida de casi 2 años ya aquí. Vamos a empezar. Voy a empezar por la pregunta que más me han hecho, ¿no? Y después voy a ir por orden según las cosas que me han ido preguntando a raíz de varias publicaciones. Lo primero que me han preguntado es cómo salimos de Cuba. Nosotros tomamos la decisión de irnos de Cuba en el 2023 a raíz de la situación económica que estaba enfrentando y que todavía enfrenta el país. Gracias a esfuerzos de mi familia y de nosotros, logramos reunir el dinero y pudimos pagar los pasajes, la travesía y un extra para los primeros meses aquí en Brasil. Nosotros contactamos las personas de la travesía por mediación de una amistad que no había hecho la travesía con ellos, pero que sabía que eran buenas personas y serias y responsables. Y nosotros nos lanzamos en la aventura con estas personas. Nosotros salimos en marzo. Podíamos haber salido desde el 2023, un poquito antes, pero yo quería que mi mamá pasara el cumpleaños del niño, que es en enero, con él, porque después no sabíamos cuándo íbamos a volver a vernos y quería que ella estuviera el mayor tiempo posible con él. Entonces esperamos a que pasara el cumpleaños de mi mamá, el cumpleaños del niño y el 14 de febrero, porque por esa fecha también hay varios cumpleaños de personas de mi familia y queríamos estar pues el mayor tiempo posible con ellos. Salimos de Cuba el 2 de marzo del 2024. Salimos por una aerolínea que se llama Caribbean Airlines. Tenía 2 escalas. Una escala en Islas Turkish, en el Caribe, y la otra en Barbados. Fueron muchas horas de espera en el aeropuerto. Pero los aviones muy cómodos, el trato muy ameno, la pasamos bien. No fue de miedo ni de susto. Yo conocía ya los protocolos de aeropuerto porque ya había viajado antes de venir para Brasil, fuera de Cuba, y sabía dónde tenía que ir, cómo tenía que dirigirme, cómo eran los check-in, cómo eran todas esas cosas. Mi marido no, había viajado, el niño tampoco. Llegamos a Guyana un día después de salir de Cuba. No, el mismo día en la noche salimos de Cuba, sí, casi un día. Salimos de Cuba como a las 3, 4 de la mañana y llegamos a Guyana 12 y tanto de la noche, un poquito menos de la noche. Cansados. Nos montaron unos vans, nos llevaron para un hostal, nos dieron comida. Nos dieron cosas para la travesía, queso, yogur, leche, pan, jamón, fruta, para hacer la travesía porque nos habían dicho que se demoraba de 16 a 18 horas por carretera. Nosotros salimos 12 de la noche, un poquito más, por la carretera, salimos hacia la frontera, por una carretera bastante buena al principio, pero después era puro fango, matorrales y todo lo demás, y como era madrugada, el rocío, no sé, la humedad, pues estaba como el lodo así jorobado y aquello parecía una montaña rusa. El niño se portó muy bien, parecía un adulto, no lloraba, no se quejaba, se portó bien en todas las paradas, cuando hubo que bajarse a hacer pipí, cuando hubo que bajarse a comer, se portó muy, muy bien. Cuando llegamos en carretera como, no sé, 8 o 9 horas, llegamos a un río. Nos montaron una patana, no es que nos bajaron de la guagua y nos montaron un barco, no, la guagua la montaron en el barco. La patana cruzó el río
y llegamos a la otra orilla y siguió el camino en la misma guagua sin bajarnos en ningún momento. Llegamos a un lugar que no recuerdo el nombre, el Retén, eso. Ahí nos cambiaron para unos taxis y en los taxis cruzamos la frontera en taxi. Cuando llevábamos como aproximadamente, 14 horas de viaje, algo así, ya estábamos en Boavista, ya estábamos en el hostal que nos recibieron muy bien, fueron muy atentos con nosotros. Y todo lo que nos habían prometido se cumplió con creces. En nuestras negociaciones para contratar con ellos se cumplió con creces. Quiero señalar que la persona que tenía ese hostal y ese negocio, que ya no lo tiene, nos visitó en nuestra casa en Cuba. Él fue a la casa, habló con nosotros, nos explicó cómo era el viaje, y fue exactamente como él lo dijo. Nos explicó todo, desde Cuba. Antes de nosotros pagarle, nosotros ya sabíamos cómo iba a ser todo. De hecho, le pagamos directamente a él en su mano en Cuba, porque él fue a nuestra casa. Y la llegada a Boavista fue totalmente tranquila, sin mayor problema. Cansados, agotados, pero no habíamos pasado un susto, ni un miedo, ni nada de eso. En Boavista llegamos, si mal no recuerdo, un domingo, y por la mañana, la madrugada del domingo, mi marido fue para la Policía Federal a hacer la cola. Nosotros llegamos como a las 6 de la mañana, entramos como a las 10, bajo un sol horrible, un calor horrible, hicimos la documentación, pero nos faltó una última puerta y tuvimos que ir al otro día. Al otro día ya no teníamos que hacer la fila, era simplemente informar que habíamos quedado pendientes del día anterior, y como llevábamos un niño pequeño, pues no nos hicieron esperar largo tiempo bajo el sol. Nos entraron por una oficina, nos trataron súper bien. No sé. Bueno, salimos ese mismo día con todos los documentos, pero había un documento que teníamos que recoger después. Y nos dijeron que fuéramos, eso fue un martes, que fuéramos el jueves a buscar ese documento. Nosotros fuimos el jueves. En la tarde, nos dijeron que teníamos que ir en la tarde. Fuimos en la tarde, hicimos la última puerta de ese documento. Todo fue rápido, todo fue bien. Volvimos para el hostal y ya nos habían sacado el pasaje para venir para Santa Catarina, que es el estado donde nosotros estamos, y específicamente el aeropuerto internacional de Florianópolis. Salíamos el sábado, salíamos el sábado para Floripa. Pero tuvimos que ir de Boavista a Manao en taxi, porque el aeropuerto de Boavista estaba en reparaciones y no podía salir de ahí. Entonces, bueno, fuimos hasta Manao, fueron como 12 horas más de carretera, por unos montes horribles, que era mata, solo mata y carteles. Mata y carteles, hasta que llegamos a Manao. En Manao nos dejaron en el aeropuerto, hicimos check-in y a esperar. Llegamos a Manao como a las 10 de la noche y nuestro vuelo salía como a las 3 de la mañana. Fueron 4 o 5 horas en la sala de espera, dando vueltas por aquí, vueltas para allá, viendo las tiendas. Y bueno, llegó el momento de salir de Manao. Llegamos a Brasilia o a Sao Paulo. Fueron 2 escalas. Primero Brasilia y después Sao Paulo, o primero Sao Paulo y después Brasilia. Ahora no recuerdo bien cuál de las dos fue primero. Y de ahí, pues, Florianópolis. Cogimos 3 aviones hasta Florianópolis. Llegamos a Florianópolis domingo, 5 y pico de la tarde. 5 y pico de la tarde tomamos un taxi y nos llevó hasta la red. En ninguno de esos recorridos, ni en ninguno de esos caminos, ni en ningún momento desde que salimos de Cuba
hasta que estuvimos en nuestra renta, las personas que nos hicieron la travesía nos dejaron solos. Siempre estuvieron comunicados con nosotros, siempre estuvieron hablando con nosotros, siempre tuvimos vías de comunicación con ellos y gracias a ellos, pues muchas cosas se resolvieron. Así que estoy eternamente agradecida a ellos y a lo que hicieron con nosotros. Ese fue nuestro recorrido, nuestra travesía, nuestra experiencia. Sé que otros cubanos no han pasado por la misma experiencia. Sé que han tenido que cruzar ríos, sé que han tenido que dejar maletas. No fue nuestro caso, gracias a Dios. Así que espero que mi travesía les quite dudas o quizás genere más dudas. Pero bueno, cualquier pregunta me la pueden hacer que yo vuelvo a contestar en video.